Buenas noches, Dominicana. Gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana con un tema de interés como de costumbre, más si se trata de nuestro dinero, de nuestro gasto, la administración de los fondos suyos y los nuestros. Todos los años, tal como lo establece la Constitución a través de estimaciones económicas, la coyuntura nacional e internacional y teniendo en cuenta las necesidades sociales, surge el proyecto de ley del presupuesto general del Estado. Este no solo representa una proyección de los gastos que se realizarán el año siguiente en función de los recursos que se prevé obtener, sino que representa por igual en su justo cumplimiento la principal forma por parte del Estado en redistribuir riquezas, garantizar derechos a la ciudadanía. Este sábado en Así las Cosas conocemos las opiniones expertas de nuestros invitados y traemos a nuestra mesa una discusión tan pertinente como necesaria. Así las cosas, conversamos sobre Presupuesto General de la Nación 2017. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la conversación y es para mí un honor recibir en esta mesa de Así las Cosas al senador, el señor Rafael Calderón, quien nos acompaña. Con mayoría en el Senado hay mucho que decir porque la disposición está empleada y yo creo que el ciudadano, la ciudadana dominicana deben conocer un poco de todo este proceso a nivel interno. Se publican muchas cosas, la gente critica, la gente dice, la gente participa en diferentes aforos, pero me atrevo a decir, don Calderón, para iniciar esta conversación, que mucha gente desconoce lo que se vive allí, en ese día a día, en esas comisiones. Bienvenido a Así las Cosas. Gracias. Usted se ríe. Tatiana Rosario García. Así es. ¿Cómo nos encuentra toda esta discusión del presupuesto 2017? Luego hablaremos de lo que ocurrió el año pasado, pero en el aquí y el ahora, don Calderón. Como el Producto Bruto Interno ha crecido en el orden del 6-7%, Claro, y de 5 a 7% en los últimos años, pues siempre se registra un aumento en el presupuesto del año siguiente. Y yo te voy a decir, Tatiana, yo creo que a algunos no lo quieren reconocer, pero en este país hay un creciente fortalecimiento institucional. O sea, cada día más las instituciones nacionales, sobre todo el sector público y también del sector privado, que son más maduras, son más transparentes, son más eficientes, más efectivas, se manejan con mayor sentido de responsabilidad. Y ese presupuesto precisamente ha sido elaborado, como en años anteriores, por un equipo económico que tiene no solamente el know-how, o sea, los conocimientos, la experiencia, la formación profesional adecuada, claro, sino también que tiene la experiencia en el manejo presupuestario, en el destino de los recursos que se recaudan, que paga la población en sentido general a través de los impuestos. Y en esta ocasión, como ha ocurrido en los últimos años, la distribución busca no solo priorizar lo que está establecido en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es una ley, ahí aparecen todas las prioridades nacionales, claro, sino que también busca cómo disminuir los niveles de desigualdad que hay en la población. que es terrible en República Cómo Dominicana. imprimirle mayor equidad al presupuesto. Y imprimir equidad al presupuesto implica necesariamente mayor nivel de tranquilidad, mayor armonía, mayor productividad, mayor eficiencia, y se aumenta la calidad de vida cada vez que tú tienes una carretera que no es tierra, cada vez que tienes una escuela, cada vez que tienes un centro médico o un centro deportivo o un canal de riego o un campo Que esto la gente de sembrado de cacao. Sí, tiene que entenderlo, pero les toca a ustedes, los PLDistas, están en el gobierno, son mayoría en el Congreso, explicarles el cómo y el por qué favorece, en este caso, este presupuesto a la población dominicana. Me refiero, aquí en esta mesa de Así las Cosas, hemos tenido muy buenos debates, gente de todas partes, de todos los sectores de la sociedad civil,
y se quejan, usted habla de un crecimiento económico, se quejan precisamente de la no implicación de un desarrollo humano o hablan de tanta desigualdad social, se han hecho estudios, se muestran esas estadísticas y aparentemente muchos dominicanos y dominicanas no lo ven en su bolsillo. Cada vez que el presidente ordena que se construyan 22.000 aulas nuevas, eso es una forma de distribuir la riqueza. O cuando se instaura en más de 1 millón de niños escuela con tanta extendida que reciben un desayuno escolar, reciben un almuerzo, una merienda, zapatos, libros, atención y orientación de todo tipo, eso es una forma de distribuir la riqueza. Que ha significado un ahorro también en toda la familia. Claro, eso ahorra hasta de 7.000 pesos mensuales. Claro, sin por embargo, familia. Todavía se escuchan las voces decir que se ha invertido en infraestructura, en cemento, en escuelas. Pero eso es la forma, porque cada vez que crece la economía, el gobierno tiene más posibilidades de hacer inversiones directas. Por ejemplo, casi 4 millones de dominicanos y dominicanos tienen el seguro Senasa. ¿Sabes cuánto significa eso por mes o por año para una familia pobre o de clase media? Son cientos de miles a veces 1 millón por una sola enfermedad, de una enfermedad catastrófica de esa. Entonces, esa es una forma de distribuir el crecimiento de la economía, de distribuir la riqueza del país, la riqueza que produce la nación. Cada vez que una gente tiene una tarjeta de solidaridad, que algunos se quejan, pero eso no son programas de por vida y en forma infinita en el tiempo. Se quejan porque lo consideran un mecanismo clientelar. Exactamente, pero el mejor sistema social de toda América Latina lo tiene República Dominicana. El mejor sistema con la tarjeta de solidaridad, el bono luz, el bono gas, el programa Quisqueya Aprende Contigo, el programa Quisqueya Sin Miseria, los programas del mismo Senasa, todos esos programas, los programas de comedores económicos, el plan social, son programas sociales orientados al segmento de la población más pobrecita. Nadie le lleva nada, a menos que no sea de manera efectiva el gobierno central. Eso es lo que ha permitido, conjuntamente, por supuesto, con la inversión pública en infraestructura de puentes, de carretera, de calles, canales de riego, presas hidroeléctricas, plantas eléctricas. Todo eso son inversiones que mejoran la calidad de vida de la población y ponen al país en una situación más, digamos, amigable para aumentar la producción y la productividad nacional. Claro. Cada vez que el gobierno destina recursos para empacadoras de guineo orgánico que se exportan a Europa, por ejemplo, está distribuyendo riqueza y está creando riqueza al mismo tiempo, pues está creando empleo. Senador, una de las preocupaciones también de algunos sectores, el sector vivienda, derecho fundamental que ha sido tratado aquí también, es la disminución para estos años del presupuesto destinado a vivienda. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado allí? ¿Qué nos dice? La verdad que hay que reconocer que el presidente Danilo Medina ha sido el más ambicioso en los planes habitacionales. Con buenos proyectos. Porque construir, por ejemplo, la ciudad Juan Bosch, que son alrededor de 25.000 viviendas, de un solo tablazo. O la Barquita, o la de allá de Boca de Cachón, en la provincia de Independencia. O todos los otros proyectos que se han construido en todas las provincias del país, se han construido viviendas para gente pobre. Miles de viviendas. Cada vez que la gente recibe una vivienda, es como si se sacara la loto. Hablemos del Senado, hablemos de esas comisiones, de este trabajo del día a día. En el Senado, cuénteme en torno a presupuesto, la gente quiere entender. Estamos concentrando el tiempo en el Senado en 3 cosas fundamentales. Primero, hay una comisión especial, que es la que está entrevistando a todos los que aspiran a ser miembros de la nueva Junta Central Electoral. Y el otro tema es el tema del presupuesto nacional del año 17. ¿Qué está pasando? Acabamos de recibir ahora el documento de parte del ministro, el flamante ministro de Hacienda, porque el nuevecito, ¿verdad? El amigo Donald. Así es. Que hace también su trabajo con muy bajo perfil, pero con mucho nivel profesional. Y nos acaban de entregar el documento y estamos estudiándolo ahora. Que a propósito, el señor Reyes estuvo convocado para este espacio, pero desafortunadamente por compromisos no pudo estar en esta ocasión. Reyes es muy bueno. En esta ocasión, pero luego sí. Un expositor brillante. Sí estará. Sí. Y entonces esas discusiones, cuénteme para que el ciudadano entienda. No hemos tenido todavía la primera reunión de la comisión, que es la Comisión Permanente de Presupuesto. Ojalá que se haga como en años anteriores, que lo que se crea es una comisión bicameral
y así agilizamos las discusiones. No tenemos que aprobarla primero en el Senado y después discutirla de nuevo en la Cámara de Diputados, y a veces hay diferencias, ¿verdad?, de opinión, de visión, de concepción del instrumento de planificación que es el presupuesto. Si se crea una comisión bicameral, pues agilizaría la discusión. Senador, ¿dónde radican esas mayores diferencias? Mira, lo que pasa es que a veces algunos legisladores piensan que en el presupuesto deben estar colocadas obras que ellos entienden que son prioritarias para su provincia. Y tienen toda la razón. Defendiendo a sus su representados. Político y jugando su rol de representación que se lo asigna la misma Constitución. Claro. Y me parece muy bien. Pero. Ahora, no, lo que pasa es que hemos aprobado una ley, que es la ley del desarrollo estratégico del país, la Estrategia Nacional de Desarrollo Claro. de la Nación, y esa ley consigna las prioridades fundamentales, y ese presupuesto responde en gran medida a esas prioridades que están establecidas ahí. Eso no quiere decir, porque tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se someten resoluciones, y yo puedo someter una resolución, y como lo he hecho a veces, solicitándole al presidente de la República que para el presupuesto del año siguiente tome en cuenta, por ejemplo, el acueducto de Asua, que es el acueducto del municipio cabecera de Asua. La consideración bien y fundamentada, la reparación obviamente. o ampliación de 13 acueductos más que requieren ser intervenidos para mejorar la calidad del servicio que dan. Entonces eso el presidente lo recibe, lo toma en consideración y lo amarra, lo articula de alguna manera con lo que, porque el sector agua es prioritario. Y este año es el año Entonces, del agua. y este es el año del agua. Claro. O sea que esa es la forma en que los legisladores pichan su juego. Desde luego, cuando tú coges el presupuesto y te pones a analizar eso, yo lo hago todos los años. Y veo qué le tocó a mi provincia de ese presupuesto. ¿Por qué muchas veces no se ejecutan los presupuestos? ¿Qué pasa con la fiscalización? Mira, ¿Qué ha ocurrido con esto? Yo te voy a decir, yo no sé si antes ocurría con frecuencia, pero en los últimos años, cada vez que nosotros revisamos el presupuesto, la mayoría, más del 90% de lo consignado en el presupuesto son obras ejecutadas por el gobierno central. Y eso, bueno, tú coges por ejemplo el sector de educación, que es el que tiene más dinero porque maneja el 4% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que ahí 22.000 aulas, tú las vas a encontrar sembradas, semillero de aulas en el país entero. Y para este nuevo presupuesto que también están las quejas de los gastos administrativos, que supuestamente allí se va todo y que no habría un control. Cuénteme, Calderón, su visión sobre rubro en específico. Ya te dije, el presupuesto tiene una formulación muy equilibrada. Los gastos administrativos en los últimos años prácticamente no se han incrementado como gasto, como volumen de dinero destinado a eso. Y lo que sí ha recibido incremento sustancial, y ahora más todavía, es el sector educación y el sector salud. Del aumento que se le hizo a este presupuesto para el 2017, solamente salud y educación se llevan 30.000 millones. 15.000 a salud y 15.000 a educación. Adicionales, ¿verdad?, al presupuesto normal de educación, que la educación tiene el 4%, eso es más de 100 millones. Claro. Más de 100.000 millones de pesos. ¿Cómo pudiera, ya para concluir, el ciudadano o la ciudadana que sigue el formato de este espacio de empoderamiento, precisamente, cumplimiento de deberes, exigencia de derechos, aportar para que tengamos un presupuesto equitativo, eficiente, una riqueza bien distribuida y nosotros, servidores, ¿no?, de ese gasto público, de ese gasto consciente? Tu dinero, mi dinero, el dinero de todos y todas. Mira, Tatiana, yo creo que este ha sido el único gobierno que ha creado los veedores famosos en todo el país. Si hubiera sido un gobierno, ¿qué te voy a decir?, que despilfarra, no crea eso porque se está buscando a alguien que lo va a fiscalizar muy de cerca. Y aquí todas las obras están siendo auditadas y fiscalizadas de manera permanente. Y se colocan en los websites de manera pública, claro, la gente lo consulta. El legislador tiene una función de fiscalización. Así es. Y esa función de fiscalización no es solamente asegurarse de que lo que está en el presupuesto sea aplicado realmente tal y como fue
concebido en el presupuesto. Es que también, yo por lo menos conozco todas las obras que hace el gobierno en asfalto. Lo mismo para la ciudadanía. Así Sin usted es. ser senador, usted ser Así, representante, usted es un igualito. ciudadano, empodérese, Y se busque allí quejan las medias. conmigo y me lo dicen a mí, o se lo dicen al Acérquese, alcalde, y ahí están. o al diputado, no importa. De ASO de cualquier sitio, Claro. que le toquen la puerta. Así es. Muchísimas gracias, A sus Calderón, órdenes. por acompañarnos en Así las Cosas. ¿Cómo ¿Cuándo no? vuelve de regreso O por aquí? cuando ustedes quieran, yo estoy a las órdenes. Muchas cosas que conversar dispuesto siempre. a participar junto con ustedes, un placer. Conversemos con Wellington Arnaud, abogado, politólogo, diputado y tiene, esa responsabilidad pensando en la circunscripción 1 aquí en el Distrito Nacional. Hablemos de números, hablemos de presupuestos, de los temas que han estado debatiéndose en la prensa local y que todavía la gente parece no entender mucho porque se ofrecen unos datos por allí y que no se desmenuzan de manera completa. Nosotros tenemos una estrategia nacional de desarrollo donde las metas al 2030 son las que están establecidas allí. Y en función de la ejecución de los presupuestos y de estos programas, entonces podremos ver resultados cada año. Y la importancia de esto es que la gente conozca, que la gente sepa, que la gente le dé seguimiento en qué se gasta su dinero. Hay 36 programas en la ley 26015 que se aprobó para regir en el año 2016. De estos 36 programas, en principio, en el plan plurianual se programó que tendría que tener un presupuesto de 87,000 millones de pesos. Posteriormente, en la ley se aprobaron 73,000 millones y hoy día, el 31 de agosto, solamente en el presupuesto vigente tenemos 66,000 millones de pesos. Para poner un ejemplo, en el programa Salud Materno-Infantil, que es un programa que está dentro de la misión, de los objetivos del Ministerio de Salud Pública, de un presupuesto de 100 millones que se aprobó en la ley. Primero se proyectaron 128, se aprobaron 100, y de un presupuesto de 100 millones de pesos, al 31 de agosto solo se habían ejecutado 3 millones de pesos. Así Salud Materno-Infantil. Claro. En esta semana, UNICEF presentó un informe que fue invitada por nosotros a la Comisión Permanente de Desarrollo Humano en la Cámara de Diputados, donde una cifra alarmante de niños, 13 bebés de menos de 28 días mueren diariamente en la República Dominicana. Y 10 de estos se pueden evitar. Prevenible, Y claro, fíjate eso lo han planteado aquí cómo también. estos programas no se están ejecutando. Pero en el caso de educación de salud hablaba 70 millones y ejecutados hasta este momento. 700,000, ese es otro programa. Sí, algo de lo que tú habías se publicado vincula. que tenía aquí, las declaraciones tuyas, precisamente para esta época estabas tú inmerso en el tema. Entonces yo te hacía la pregunta, Wellington, mucha gente se queja, critica, demanda y estamos en el derecho de hacerlo. ¿Dónde están esos fondos? De eso se trata. La Comisión Permanente de Desarrollo Humano, es bueno que se sepa que cada comisión permanente que se establecieron conforme a la misión de cada uno de los ministerios, debe de presentar mínimo semestralmente un informe de fiscalización ante el Pleno de los Diputados. ¿Mínimo y máximo? Porque Máximo. estamos hablando de un año 2 veces. Claro, pudiera ser, la Comisión de Desarrollo Humano lo presentó de manera trimestral en la gestión pasada, pero por lo menos semestralmente debe de entregar un informe de fiscalización que no es más que el seguimiento de la ejecución presupuestaria conforme al presupuesto que se aprueba. Por supuesto. Para ver si realmente se está ejecutando el presupuesto y también para que expliquen los responsables por qué no se han ejecutado estos programas, dónde está el dinero. ¿Qué ha pasado? Por esa razón, nosotros entregamos a los 5 presidentes de comisiones permanentes de las diferentes comisiones, valga la redundancia, que tienen que darle seguimiento a estos 36 programas. ¿Para qué? Para, en primer lugar, le den seguimiento en estos 4 meses que quedan del año. Porque ahora que se está conociendo el presupuesto, que también estamos haciendo una propuesta de que el presupuesto se desglose. ¿Qué sucede con los proyectos de ley de presupuesto cada año? Se crea una comisión bicameral, esta comisión lo estudia, el Senado aprueba, que siempre lo envían al Senado también,
nunca, mientras he sido legislador, que soy desde el 2010, se ha introducido por la Cámara de Diputados, porque obviamente en la Cámara de Diputados hay más debate, hay más discusión, el Senado ha sido controlado por el oficialismo. ¿Qué sucede? Se aprueba en el Senado, se envía a la Cámara de Diputados y no se ve, no se discute, se aprueba tal cual. ¿Qué vamos a proponer nosotros este año? Que ese proyecto de presupuesto se desglose en cada una de las comisiones permanentes. ¿Para qué? Para que cuando se le dé seguimiento a estos programas y como lo evidencia la información que nosotros entregamos, no se han ejecutado algunos programas, que el dinero que no se ejecutó se incluya en el proyecto de presupuesto del 2017 para poder llegar a las metas que no hemos establecido. Nosotros vamos a proponer esto, porque no puede ser que el presupuesto no se discuta, no se debata. Pero ¿cuáles son estas voces que se pueden escuchar? ¿De qué manera se llevan los diálogos de forma interna para que esto, aparte de salir a los medios de comunicación y se coloque en el debate público, pueda concretarse, Wellington? Yo creo que lo que te decía es la sinergia, es esto, es que la gente se preocupe más cada año. Cada vez más en qué se ejecuta y en qué se gasta el dinero que pagamos de nuestros impuestos. Esa es la voz que tiene más fuerza. La voz que tiene más fuerza es el consenso y la concientización de la gente de la importancia de conocer con qué se hace con su dinero, cómo se formulan y se elaboran los presupuestos. Cada vez los presupuestos tienen que ir más hacia las personas. Claro. No se puede hacer un presupuesto sin tomar en cuenta las diferentes opiniones de todos los sectores. Claro. Eso se debe llevar a cada uno, hacer vistas públicas, llevarlas a las comisiones. ¿Cómo ha sido ese involucramiento de la sociedad civil? Bueno, en la formulación de los presupuestos y en todo el proceso presupuestario ha habido una poca participación porque no se le da la apertura que se le debe de dar. Sometimos un proyecto de ley de modificación a un proyecto nuevo de la Ley Orgánica de Presupuesto, en primer lugar, porque esta ley debe de adecuarse a la Constitución. Hay fechas que inclusive ahora, que es una nueva gestión, no coinciden. Ya el Ejecutivo debió de enviar conjuntamente, cuando se reunió el Consejo de Ministros, las líneas generales del plan plurianual y no lo hizo. Para ponerte un ejemplo. O montos, como mencionaba Henry, que claro, ya deben cambiarse la ley. Correcto. No se cumplen nunca. ¿Y qué más? Que todo el proceso, que los presupuestos que elaboran los ministerios se han enviado, remitido al Congreso Nacional para que las propias comisiones puedan estudiarlo, para que se invite a la sociedad que participe de la formulación de los presupuestos. Y si lo hacemos así, evidentemente que tendremos presupuestos que van a tener resultados positivos a mejorar la calidad de vida de las personas. Cada vez más debemos de llevar el presupuesto hacia la gente, porque lo más importante en un país son las personas. Claro. Y si las personas no cuentan con el conocimiento de en qué se gasta su dinero, evidentemente no vamos a tener presupuestos equilibrados que vayan a solucionar directamente los problemas que aquejan a la gente. Teníamos, y te planteo también este conflicto, teníamos educación, salud pública, pero si hablamos de desarrollo sostenible, una de las observaciones que tú planteabas en este informe era Ministerio de Medio Ambiente y los recursos con los que tendría que trabajar. Considerando este año del agua, todas las problemáticas y conflictos que han presentado los especialistas en distintas materias medioambientales, ¿qué piensas tú de cómo se ha distribuido? No solo apuntando a la gente, como que bien es válido que lo digas, sino en sentido general la distribución que se ha hecho para este 2017. Un ejemplo, el presupuesto que se le asigna al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es de 3.600 millones de pesos, cuando el año pasado y este año la proyección que tiene es que solamente va a ejecutar un 50% de lo que se le asignó y se le ha incrementado en 600 millones de pesos. ¿Para qué? Cuando medio ambiente sí necesita recursos. Cuando, por ejemplo, planteabas el tema de la educación, y es muy importante señalar, que también Henry hablaba un poco de eso, sí, que ¿cuál es la necesidad y la prioridad en el tema de la educación? El gobierno en el plan plurianual se planteó que se tenían que construir en estos 4 años 250 estancias infantiles, de las cuales solamente se han construido 27. Pero cuando tú ves el presupuesto para la construcción de escuelas de 13.000 millones de pesos, solo el 16% está destinado a la construcción de estas estancias infantiles. Cuando también
se planteó la necesidad de insertar 466,000 niños de 0 a 5 años en las escuelas y solamente al 31 de agosto del año pasado se habían podido insertar 44,000 niños. Esa es la prioridad. Por eso el estudio de los proyectos son importantes. ¿Qué consideras tú de los ministerios, de los fondos que pudieran ir a otros para que los recursos sean mejor aprovechados, Wellington? Sí, correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Inclusive en el proyecto de presupuesto del 5% que tiene Presidencia, que nunca lo ejecuta todo, se plantea un artículo que pudieran ser destinados a otros ministerios que sí lo necesiten. Yo pienso que se pueden articular el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, para el tema de la educación. El tema de la educación y salud materno-infantil es algo que nosotros debemos de empoderarnos y de ponerlos en primer orden en cuanto a la necesidad de reducir la mortalidad materna y obviamente el embarazo en adolescentes. Esto es algo que solamente se habla cuando un organismo internacional arroja cifras, duramos un mes hablando del tema, sin embargo luego se esfuma. Por supuesto, a mí me ha encantado tenerte, Wellington, en el programa. Hemos derramado por aquí una copa de esperanza y yo, que soy mujer, feminista, siempre lo digo, atiendo a estos temas de poblaciones vulnerabilizadas, de mujeres, niñas, adolescentes que son víctimas de nuestro Estado, de nuestro sistema social. Hay muchas cosas que plantearnos, muchos temas que concretar, pero yo digo, sin dinero no se puede. No se puede sin dinero, pero tampoco se puede sin el capital más importante, que es la gente. O sea, sin que el ciudadano se empodere, que pueda servir para fiscalizar el trabajo que hacen muchos diputados, senadores, diputadas y senadoras. O sea, estamos hablando de un Estado parásito, porque el Estado somos todos. Vamos entonces a tomar estas entrevistas, opiniones, estos datos, muchos de ellos están publicados en diferentes sitios en internet, sí. Otros vamos a consultar y vamos a buscarlo, porque yo sé que hay un pequeño segmento que está del otro lado que quiere empujar y que se va, se manifiesta, se va a las protestas y que llama a los programas y que de una forma u otra hace mucho trabajo voluntario. A mí me consta eso. Este estado, gracias a ti, Tatiana, está en nuestra página web, wellingtonano.com, el que quiera accesar puede entrar y puede acceder a estos datos de inmediato. Seguimos entonces con más de Así las Cosas. De regreso en Así las Cosas, hablemos con el economista Henry Gebrar, él es asesor empresarial y nuestro amigo en Así las Cosas. Qué placer. Vamos a empezar con estos presupuestos que están, escritos, están contemplados en leyes y no se han cumplido. No se han cumplido, por ejemplo, en el caso de la UAS, 5%, ley 5778, Poder Judicial que tanto lo está necesitando, sobre todo por la crisis del sistema en la que entramos de manera más recrudecida en los últimos 2 años, 2.66% en la ley 194-4. Educación la cumplimos, estaba en la ley desde el 97 y ya hace unos 2 años, 3, empezamos a distribuir ese presupuesto. Todavía hay quejas con relación a ese sector. Lo voy a hablar contigo para saber qué opinas. Municipios, 19%, y esto del presupuesto participativo que la gente todavía no termina de apoderarse, no termina de participar de manera directa y esto crea muchos conflictos. Vamos a conocer un poco de todo. Henry, ¿qué piensas tú de esto que se ha contemplado y no se cumple? Bueno, que sencillamente hay que sincerizar este tema. Yo creo que el nuevo consultor jurídico del Flavio Darío Espinal lo ha planteado. Se sabe que cada año se consigna en el presupuesto, hay un artículo que dice, mira, hay una serie de leyes que mandan reservar un X% de los ingresos de tal o tal partida para tal o tal sector. Tú mencionaste algunos, podemos añadir uno que es muy sensible, que es el mismo Banco Central, que debe estar recibiendo el 1.4% del PIB para el programa de recapitalización del Banco Central. Y estamos hablando de una suma tan grande de dinero, más de 40.000 millones de pesos, que ya hay varios años que no se le puede cumplir con esto, se está cumpliendo nada más con la mitad de eso. Pasa lo mismo con el tema de combustibles no convencionales. En fin de cuentas, una serie de leyes que si se fuera a cumplir con eso,
pues sencillamente tendríamos la imposibilidad de lograr cerrar la brecha entre gastos e ingresos. Por lo tanto, estamos ahí en una cosa que no es una cosa ni la otra. Entonces yo creo que lo que ha planteado el consultor jurídico del Poder Ejecutivo tiene mucho sentido y habrá de aprovechar el pacto fiscal que esperamos que rápidamente se pueda empezar. De los tres, que solamente tenemos uno. Sí, que es el de la educación, que bueno, ya ese es algo. Pacto eléctrico, vamos a ver si antes de fin de año se logra firmar. Ahora se complica un chin más con el tema de la posible venta de acciones de Punta Catalina, por ejemplo, que es otro tema en discusión, claro, que de hecho está en filigrana, no está medio dicho en el presupuesto. Bueno, no está en el presupuesto, está en la carta que manda el presidente de la República para introducir el presupuesto. Ahora, eso no está, obviamente, en el presupuesto. Entonces, hay que limpiar todo eso. Hay que hacer, efectivamente, este inventario. Sí, mira, hay 53 leyes, o 47, o 26, que mandan a hacer todo esto. Eso nunca se ha cumplido, por ende, yo creo que hay que sincerarse y modificar todas esas leyes. Es cierto que desde un punto de vista técnico jurídico es suficiente con lo que se hace cada año en el presupuesto. Mira, como no voy a poder cumplir, entonces en el presupuesto yo lo modifico y esta ley de cierto modo modifica hasta el año que viene esto. Pero nos estamos autoengañando con posibles consecuencias. En el caso de la recapitalización del Banco Central, el hecho de haber incumplido con esta ley, porque no se puede cumplir, hace que entonces tampoco se resuelve modificar la ley de recapitalización del Banco Central, y entonces lejos de darle una solución al Banco Central, se le está complicando y la cantidad de certificados que emite el Banco Central, que es lo que se buscaba solucionar, pues sigue creciendo y es una bola de nieve que se ha puesto muy grande. Porque tenemos que entender una cosa, y no es fácil aceptarlo, por todo lo que estamos viendo, precisamente la falta de calidad del gasto, es que los desafíos que hay para la sociedad dominicana de resolver el tema de la pobreza, de mejorar el tema de la salud, de la vivienda, de la seguridad, cumplir con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un instrumento magnífico porque es la proyección de cómo todos quisiéramos vivir en República Dominicana de aquí a 2030. Eso es la parte bonita de la película. La parte mala de la película es que eso cuesta mucho más dinero. Entonces, primero tendríamos que todos entender y aceptar, y todavía falta, hay mucha gente que pregona que hay que recortarle los gastos del Estado. Es un contrasentido. Ah, sí. O sea, es que no Explícanos esto, que escucho mucho la gente quejarse de que el gobierno gasta. Por eso yo creo que es importante hablarlo claramente. Sí, sí. No podemos resolver el problema, los retos sociales de la economía dominicana sin tener un Estado que pueda contar con más recursos. Ahora bien, es una cosa tener más recursos. Pero estoy pensando en la recaudación, porque nos vamos a ahogar. No, claro, obviamente el tema de las recaudaciones, pero lo que está más importante que el tema de las recaudaciones, el problema es que pueda existir confianza entre el Estado como administrador de los recursos que la ciudadanía le traspasa a través de los impuestos. Claro. Y eso es el problema básico que tenemos hoy en día todavía. Tú no puedes, no podemos dejar que problemas colectivos como la educación, como la salud, derechos como la fundamentales, electricidad, claro, se sigan resolviendo de manera individual. ¿Por qué? Porque primero es muy injusto. Solamente la gente que tiene más dinero. Injusto y caro. Es muy caro. Extremadamente costoso. Obviamente, tienes que costearte todo, tu seguridad, tu vivienda en el sector que te ofrezca cierta seguridad. El tema del sector eléctrico. Transporte. Yo creo que el transporte escolaridad, es lo mismo. Entonces, alimentación, todo. ¿Quién puede y quién debe resolver esto? No está en el sector privado. Claro. Está en el sector público. Entonces, para eso se necesita un Estado más fuerte, con más dinero, pero que sea mucho mejor administrador. Eso es todo la magia que debemos de lograr finalmente
finalmente producir. Falta mucho para eso probablemente, pero hasta que no podamos lograr eso, por más que tratemos, nunca vamos a lograr resolver los retos del país. El Estado necesita más dinero y ser mejor administrador de su dinero. Hasta que no tengamos una discusión muy clara, muy transparente, muy abierta, muy completa, muy integral sobre el tema de cómo se está gastando el dinero, no vamos a poder resolver eso. Y eso incluye también el tema de la deuda. Fíjate. 18% estamos pagando o vamos a pagar. Mira, realmente tú tienes que sumar pago de intereses y el reembolso de la deuda, porque mira, si tú me prestas dinero, obviamente tú estás contenta que te pague intereses. Algún día tú vas a decir, mira, Henry, tú me tienes que devolver el dinero que yo te presté. Claro. Porque los intereses es una cosa, ese es el precio del tiempo, pero el capital tú lo quieres recuperar. Entonces, cuando tú sumas pago de capital y pago de intereses, tú estás dedicando este año un poquito menos de 200.000 millones de pesos. ¿Qué son 200.000 millones de pesos? Una barbaridad, obviamente, mucho dinero. Pero para que entendamos, 200.000 millones de pesos es lo que el Estado, el gobierno central, dedica al pago de la nómina y del gasto de esta nómina. Sí, porque quedan 500, quedan 500 y pico, de los 700 y pico. Y esto representa entre un 36 y un 40% de los ingresos del Estado. En otras palabras. No es el 18, entonces subimos al 40. Es que por eso hay que tomar el reembolso de capital, porque es una realidad. Porque si tú quieres que te sigan prestando, tú tienes que ser un buen pagador, que es el caso de la República Dominicana. La República Dominicana tiene una muy buena reputación hoy en día en los mercados internacionales y locales también. Y qué bueno. Henry, de esa distribución para el 2017, ¿cuáles son tus observaciones? Mira, dentro de las prioridades del incremento del gasto, fíjate, mira, el gasto se incrementa en 10.3%. Sí. Versus el presupuesto de este año. Estamos hablando de 58.000 millones de pesos. Exacto. La parte que no nos gusta, obviamente, es que casi un poquito más de 20.000 millones adicionales para el servicio de la deuda, pago de intereses y, ojo, incumpliéndole todavía al Banco Central. Si le fuéramos a cumplir al Banco Central, y yo entiendo que no se puede en las condiciones actuales, habría que buscar 50.000 millones adicionales. Entonces, no, eso no va. Ahora, del resto, yo creo que ha habido una intención positiva de orientar el incremento del gasto. Seguir cumpliendo con el 4% de la educación. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué piensas tú de la inversión del 4%? Mira, se hizo... De cómo se estuvo haciendo en estos años. Mira, yo creo que al inicio era mucho más fácil de lo que se tiene que hacer ahora. ¿Por qué? Porque al inicio básicamente lo que se hacía era construir nuevas escuelas, nuevos planteles, invertir en lo que yo llamo el hardware, ¿no? Claro, la estructura, el cemento. La estructura. Eso no te mejora inmediatamente la calidad de la educación. Verdaderamente el reto está ahora, entonces. Ahora, sí le permitía a mucha gente que no tenía acceso a educación a poder tener una escuela con un techo. Eso hay que reconocerlo y eso era parte del compromiso del 4%. Lo otro, que tampoco te incrementa automáticamente la calidad de la educación, aunque sí contribuye de cierto modo, es que se ha mejorado el nivel salarial de los maestros. Lo otro se ve claramente tratar de hacer lo que se hizo hace 3 o 4 años con la educación, ahora le toca al sector salud. Dentro del Estado sabemos todos que tenemos mucho espacio para que inclusive mejorar las condiciones salariales a los empleados públicos. Hay la capacidad de hacerlo con el mismo dinero que hoy en día se está gastando, quizás no de la mejor manera, al tema de la seguridad, que también igualmente importante que educación y salud. Entonces yo creo que esto va a tener que ser la gran discusión en el pacto fiscal. Vamos a tener no tanto tiempo para hacerlo, porque ya el año que viene, a mitad de año, junio, julio,
ya el gobierno central tiene que presentar al Congreso ya los primeros elementos, vamos a decir, sobre el presupuesto. O sea que tenemos 9 meses básicamente para que este pacto fiscal no sea un parto fiscal mal logrado, ¿no? Un parto más. Sí. Henry, quiero tus conclusiones y que te dirijas, por favor, a esa ciudadanía empoderada, curiosa, activa, que quiere seguir hurgando más. Hoy en día todo está en el Internet. Hay varias páginas de Internet donde se puede ver el tema del presupuesto y obviamente, importante lo que tú dices, la ciudadanía también tiene que hacer su esfuerzo. Ahora, yo creo que va a hacer más este esfuerzo cuando más le va a estar tocando ciertas cosas, fíjate. Y no es casual, el 85% de los asalariados del país, la gente que nos ve, no gana suficiente dinero para tener el privilegio de pagar impuestos sobre la renta. Claro. ¿Qué significa eso? Que si mañana, porque se va a incrementar los salarios, que es necesario, sector privado y sector público, es necesario aumentar los salarios. Claro. Y 2, se modifica un poquito el tema de la exención contributiva y hacer que, mira, más gente pague, aunque sea una cantidad pequeña de dinero. ¿Qué hace eso? Eso hace entonces un ciudadano más interesado por las cosas. No es ninguna casualidad. En los sistemas donde se trata de no incorporar a mucha gente a la base impositiva, son sistemas que tienen el interés de que así sea. Con la inversión en educación ya tenemos ciudadanos mejor preparados, más responsables. Va a tomar su tiempo, toma su tiempo, pero ya hay una nueva generación, inclusive, mira. Aquí la idealista soy yo. Sí, pero fíjate que con las redes sociales ya todo ha cambiado. Sí, por redes sociales es un segmento así pequeñito que tiene acceso. Henry, no te vayas por ahí, tengo que irme. ¿Dónde puedo verte, dónde puedo seguirte, dónde puedo leerte? Lo más fácil es precisamente en las redes sociales. Estamos ahí con una cuenta de Twitter que es ahí está en pantalla. @EbrardH. Ya son más de 40,000 mandando chuchazos seguidores y más de 3 millones de lecturas al mes. Es un compromiso grande y una buena comunidad. Es muy interesante, por eso todavía tengo fe en todo eso. Tenemos la oportunidad con el pacto fiscal de poder vivir de aquí a cierto tiempo en el país que todo el mundo quiere, con una economía que produce más, que exporta más y sobre todo que tenga un desarrollo social mucho más incluyente, que la economía crezca, pero que la gente no crezca, eso no es sostenible. Y que sobre todo distribuya mejor sus riquezas. Es por eso, la economía crece, pero la gente también tiene que crecer. Nos vamos a la publicidad, al regreso seguimos conversando. Más que un analista presupuestario, yo diría que es la voz en República Dominicana en materia de presupuesto. Por eso no podemos concluir el programa sin conversar con don José Rijo, a quien agradezco por sacar su tiempo, su energía, que está dispuesta aquí ante todos ustedes en Así las Cosas. Hablando de presupuesto 2017, 2016, 2015, todos los años siempre ha estado usted en materia presupuestaria conversando con los medios, con los partidos políticos, distintas organizaciones, y ahí le leemos y le seguimos. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí un gran privilegio. Y cuando nombran a uno de esa manera, uno se asusta con la gente, ¿no? Y más si viene de una comunicadora de la calidad de Tatiana. ¿Cuáles serían los aspectos más importantes a resaltar, don José? Lo primero es que el gobierno mantiene una política presupuestaria deficitaria y clientelar. Está al extremo de que este año el gobierno presupuestó un déficit de 76,000 millones de pesos y terminará por encima de los 110,000 millones de pesos. Con un agravante, y es que el nivel de financiamiento planteado en el presupuesto del 16 no se está consiguiendo. De hecho, el gobierno va a dejar de percibir alrededor de 32,000 millones de pesos de financiamiento externo que pretendía conseguir. Y
porque consideró lo que se denomina apoyo presupuestario con los organismos multilaterales, el BID y el Banco Mundial, y organismos bilaterales como es el Petrocaribe, un monto de 44.000 millones de pesos para apoyo presupuestario, y solamente se ha ejecutado al día de hoy unos 1.200 millones de pesos. Una cosa es la situación interna y otra que afecta a todos los países, no solo República Dominicana, la externa. El problema es que como se pone como apoyo presupuestario, los organismos multilaterales dan apoyo presupuestario a aquellos países que tienen dificultades económicas. Y República Dominicana es el país que más crece en toda la región, 7.4% el crecimiento de este año, y por lo tanto para los organismos no es atractivo ayudar a un país que debe de disponer los recursos suficientes para la ejecución de sus gastos corrientes. Yo supongo que para el año 2017, que se están contemplando unos 1.523 millones de dólares en emisión de bonos, subirá alrededor de 1.900 o tal vez 2.000 millones de dólares en bonos, porque estos pueden colocarse todavía por la tasa de interés que está ofertando el país en los mercados externos, e internamente las administradoras de fondos de pensiones ven un alto rendimiento porque obtienen el 11% de interés, que eso le permite ganar, a pesar de que no le dan un 11% a los ahorrantes del sistema de seguridad social. ¿Cuáles serían, usted entiende, las áreas más críticas en República Dominicana en materia de presupuesto? Mira, ¿dónde debería el país urgentemente colocar mejor su dinero? Calidad del gasto. Salud, ¿no? Por el derecho a la vida que se tiene. Derecho fundamental tratado aquí. ¿No? Si tú tienes el derecho a la vida, para tú mantener una vida sana, tú necesitas una salud integral, adecuada, oportuna. Que bien se merecen el 5% que están exigiendo. Entonces, lamentablemente, ¿cuánto se está presupuestando para salud? El 1.8% del PIB. Porque si bien es cierto que tiene un incremento de 11.000 millones con relación al presupuesto del año 2016, hay un componente de agua que está incluido en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública. El otro componente fuerte que necesita el país tiene que ver con la justicia. Así es. La justicia, lamentablemente, como tiene tanta dependencia del Poder Ejecutivo, no hace valer su autonomía presupuestaria que le ordena la ley del 2.66% de los ingresos internos. Eso estamos hablando de que para el año 2017 necesitaría unos 13.000 millones de pesos. Sin embargo, nada más le están poniendo 6.800 millones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el impacto de esa baja inversión en justicia? En que la justicia se le deniega a la población por no acercársele a ella. Entonces, si el gobierno invierte 26.000 millones de pesos en asistencialismo, en clientelismo, que en muchas de esas partes no son más que dirigentes comunitarios del partido de gobierno, si invierte 26.000 millones en asistencia, ¿por qué no puede invertir 13.000 millones de pesos en la justicia, que va a disminuir la pobreza realmente? Y otro aspecto fundamental que tiene que ver con la vida, con lo público, es la seguridad ciudadana. Principal preocupación. Si tú no tienes la oportunidad de desarrollar tus actividades libremente y con seguridad de tu vida, claro, en lo público, entonces tú no tienes oportunidad de desarrollar tus potencialidades. Perfecto. Es decir, que la seguridad ciudadana es un problema fundamental, y no es verdad que con 3.000 millones de pesos se va incrementándose a la Policía Nacional, se va a resolver el problema grave que hay en la policía, que no es solamente de salario, es también de cuánto se otorga a la capacitación y desarrollo de capacidades de investigación, de manejo psicológico de conflicto con el ciudadano, cómo tratar a un delincuente, cómo tratar a una persona maltratada. Es decir, es toda una transformación del policía que nosotros tenemos, y eso necesita mucha inversión. Para darte, nosotros habíamos estimado que para empezar un principio de adecuación, se hubiese necesitado alrededor de 10.000 millones de pesos adicionales para la Policía Nacional. Ahora, ¿qué prefirió el gobierno? El gobierno prefirió transferir 12.000 millones de pesos en
de capital para la CDEE, para Punta Catalina. Usted ha dicho prefirió, y son de las cosas que nos hacen preguntarnos, ¿no se supone que se consultan los diferentes sectores de la sociedad para elaborar el presupuesto nacional? Mira, el presupuesto general del Estado es un coto cerrado para los burócratas del Ministerio de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo. Ahí no hay consulta con nadie. Ellos ni siquiera fueron capaces de publicar lo que se conoce como la política presupuestaria, que debió de haberse aprobado un mes antes, por ejemplo, de someter el proyecto de ley al Consejo de Ministros. Porque en la política presupuestaria que se definen los lineamientos, los topes institucionales, y es sobre la base de la cual los ministerios deben hacer sus anteproyectos de ley. Lamentablemente esto no se da. No hay un proceso de consulta, de participación. Fíjate a qué extremo no hay consulta, que de contrabando metieron, porque es bueno precisar que el presupuesto general del Estado es una ley, claro, que está sujeta a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica de Presupuesto, que es la 423-06. Igualmente a la Ley de Crédito Público, a la de Planificación e Inversión, a la Ley de Función Pública en cuanto a la estructura de los puestos de cada una de las instituciones. Es decir, es una ley que tiene que estar sujeta a todas estas otras leyes. Wow, es difícil no sentirse un poco desalentado cuando conocemos que en las leyes están todos los mecanismos, todas las instrucciones, lineamientos para que el país marche bien. Empezando por nuestra propia Carta Política, la Constitución de la República Dominicana, maravillosa en su teoría. Pero por el otro lado, le he escuchado a usted, he escuchado a los demás invitados de este tema del presupuesto general de la nación y digo, la ciudadanía, ¿qué puede hacer cuando no tiene en sus manos ni la decisión, ni muchas veces los canales para expresarse, ni el conocimiento, ni el detalle de dónde va ese dinero que es tuyo, que es nuestro? José, yo le escucho entonces, dígame. ¿Qué es lo que yo invito? A la población. Láncese, llame a sus legisladores, involúcrese, movilícese, vaya al Congreso, hagan parada, porque hasta que la población no se movilice, definitivamente el control absoluto de todos los poderes del Estado de un solo grupo va a imponer sus deseos y sus anhelos y sus prioridades. La prioridad es Punta Catalina, la prioridad no es el salario de los policías, la prioridad son los elevados, son las cosas, la prioridad no es la gente, no son las personas. Y hasta que no entendamos que el presupuesto tiene que ser una inversión para el desarrollo del talento, que permita a ese talento ser creativo y tener empleos con mejores remuneraciones, nosotros vamos a seguir teniendo empleo de baja calidad, con salario de miseria y con poca oportunidad de desarrollo humano de cada uno de los dominicanos. Yo diría que vida de baja calidad, en sentido integral. Y cuando llama José Rijo a la participación y al activismo, no se refiere al activismo del teclado. Que muchas personas con poner solamente 2 o 3 cositas por ahí en las redes sociales y criticar lo que no entiende, sin leer los informes, los números, que pocas veces entendemos, pero por lo menos pregúntele a alguien, acérquese para poder emitir algunas opiniones. Hay que ocuparse. Claro. Yo le agradezco infinitamente su participación en el espacio. Yo espero que vuelva. Gracias a ti, estamos a las órdenes. Cuando guste, siempre será un placer para mí. Que tenemos que hablar con José Rijo. Muchísimas gracias. Nosotros al regreso concluimos nuestro espacio. A cada uno de nuestros invitados por estar con nosotros esta semana. Desde Así las Cosas entendemos necesario propiciar procesos más participativos de cara a la elaboración de un presupuesto nacional que sirva de instrumento para el desarrollo, en el que los sectores sean menos vulnerabilizados, que sean tomados verdaderamente en cuenta. Es necesario que podamos hacer de este presupuesto nacional cada año un instrumento para el desarrollo, para la creación de justicia social y, por supuesto, igualdad de oportunidades para todos y todas. De esta forma concluimos esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.